Tengan ustedes muy buenas tardes, como todos los viernes, de 15 a 16 horas. Estamos por FM 87.9, FM Uruguay, como todos estos días, con el programa Mirada Reflexiva. Te pedimos que durante esta hora te quedes con nosotros, donde te compartiremos la palabra de Dios, que para nosotros es la Biblia. Así que, como hacemos siempre, tenemos teléfonos para que te comuniques si tienes alguna duda. Aproveches también el invitado de hoy, que es un invitado especial, que también es cantante. Y bueno, y queremos decirte que le dijo Jesús a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús a sus discípulos. Y comenzamos este programa, y acá está mi amigo Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, buenas tardes, Carlos Inici, buenas tardes, operador de turno hoy, Axel, a quien saludamos y le damos la bienvenida a toda la audiencia de FM Uruguay. Como dijiste, este es el programa Mirada Reflexiva, que ya estamos en este lugar hace más de 24 años, llevando la palabra de Dios. Y como siempre digo, podemos cambiar de locutores, podemos cambiar de invitados, podemos cambiar de teléfono, de celular, de número, hasta a veces cambia el operador, pero no cambia la palabra de Dios, el mensaje. Como recién decía, el Señor Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y siempre cito yo 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. La palabra de Dios, el poder del Evangelio. Que Cristo vino al mundo, que vino hasta aquí, a buscar, a salvar, a encontrarse con este mundo pecador, con este mundo dado vuelta, con cambios de valores, cambios de actitudes, cada uno se iba por cualquier lado, pero Él vino para conciliarnos con el Padre. Dice que vino a salvar a todos los pecadores, del cual yo soy el primero, dice Pablo. Y en este momento no voy a debatir, no le voy a quitar el lugar a nadie, pero sí puedo decir soy el segundo, o quizás también, si me pongo a debatir, capaz que le gane a Pablo, soy el más pecador. Pero Cristo se dignó a venir a buscarnos. En esta tarde de lluvia tengo un poco la espaldita mojada, pero es hermoso el agua, caminar por abajo del agua, el tiempo. Y una de las palabras más hermosas que me escribieron el martes, mientras caía un diluvio: este es el día que Jehová ha creado para que lo disfrutemos. Gloria a Dios. Hoy estamos con un invitado, y como decía Carlos, especial, y vamos a agregar de jamón y queso. Jamón y queso, especial. ¿Por qué? Porque siempre todos los invitados son especiales, pero él es especial porque tiene una palabra para hablar, para darte, para decirte. ¿No es cierto, Carlos? ¿Lo vas a presentar vos? Sí. Nosotros lo vamos a presentar. Como decías vos, no solo va a tener el mensaje, sino que también lo canta. Ah, bueno. O sea, tira el córner y cabecea. Así que bueno, nuestro hermano de la iglesia de Barrio Vila, bien, Edgardo Picerni. Él nació de una virgen, creció
vamos a estar expectantes lo que por sus labios, sus bocas, nos va a hablar el Señor. Si querés comunicarte al 428-5500 y al celular 157 49 19 09. Y bueno, recién en el cortecito me llamó un amigo, me parece que te conoce, Edgardo. Bueno, también saluda a toda la audiencia, pero especialmente a Edgardo, un tal Jorge Alberto Plus, no sé si lo conocés. Sí, lo conozco a Jorge y un cariño grande para él en este día, mi maestro en la niñez y sigue siendo mi maestro también. Y bueno, saludo también a toda la audiencia, que es mucha en esta tarde, y qué bueno que aprovechen, afuera está lloviendo, y a escuchar un buen programa de radio, ¿no? ¿Qué nos trae de parte del Señor? Bueno, yo les quiero contar algo que nos relata el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas nos habla de lo que ocurrió con una viuda. Ustedes saben, chicos, que Dios siempre tuvo un cariño singular por las viudas del pueblo hebreo. De hecho, en el Antiguo Testamento parte de la ley apuntaba a que los hebreos debían tener cuidado de las viudas y de los niños huérfanos. También, ya en el Nuevo Testamento, encontramos que el mismo Señor Jesucristo critica un poco a la cúpula sacerdotal porque descuidaban a las viudas. No cabe ninguna duda que las mujeres solas, viudas, para el Señor, para nuestro Padre Celestial, siempre fueron una gran preocupación. Y yo creo que lo que vamos a ver hoy, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, nos habla del amor de Dios por todas las personas, y en este caso, por una viuda. Dice el capítulo 7, en el versículo 11, que Jesús llegó a una ciudad que se llamaba Naín. Una ciudad que estaba, fíjate, más o menos a 10 kilómetros de Nazaret. Nazaret, el pueblito no donde Jesús nació, porque nació en Belén, pero donde el Señor Jesucristo se crió. Y llega Jesús a este pueblo, a esta ciudad que se llamaba Naín, y dice que iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Fíjense qué notable. Dice Lucas que iban muchos de sus discípulos. Es decir, que no iban todos. Iban muchos de sus discípulos. Yo me preguntaba, ¿dónde estaban todos? ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde se habían quedado los demás? Y dije, bueno, se habrán quedado tal vez dando testimonio de Jesús en otro lugar. Quizás habían ido a comprar comida. Tal vez estaban rezagados en el camino, cansados. Bueno, el hecho que Jesús entra con un grupo de sus discípulos, pero no estaban todos. Y esta es una primera reflexión que yo quiero dejar. Mire, para ser bendecidos tenemos que estar cerca de Jesús. Si no estamos cerca de Jesús, estamos fritos. Aún aquellos que formamos parte de una iglesia, de una congregación, tenemos que asistir a las reuniones siempre, para estar cerca de los hermanos y cerca de Jesús. Si no, nos va a pasar como le pasó a aquellos que no estaban en ese momento y se perdieron lo que vamos a ver ahora que ocurrió. Fíjate, dice, iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. Claro, ya a esta altura la popularidad del Señor era importante y eran muchísimas las personas que seguían a Jesús. Claro, ¿cómo no seguir a Jesús? Jesús le daba vista a los ciegos, Jesús curaba la piel de los enfermos, Jesús hablaba como nadie había hablado. A mí me gusta pensar que cuando Jesús hablaba, no era un hombre el que hablaba, sino que era Dios mismo hablando la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Dios mismo, en vivo, en directo, hablando la palabra de Dios. Qué privilegio que tuvieron aquellos, ¿no? Escuchar a Dios mismo, hecho hombre, hablando la palabra de Dios. Y bueno, por eso que la multitud que venía con Jesús, que Jesús venía haciendo como un pequeño viaje misionero alrededor de todo el lago de Galilea, bueno, ya eran muchos los que llegaron a aquel pueblo, a Naín, con Jesús y un grupo de sus discípulos. Y dice el versículo 12, cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, me gusta ver la palabra esa, llegó. Fíjense, ¿no? Jesús llegó. En su soberanía, Jesús sabía que era necesario estar ahí. Él pudo haberse quedado en otro pueblo, se pudo haber tomado una semana de descanso, pudo haber preferido quedarse en Galilea más tranquilo, o bueno, ir al Monte de los Olivos, como lo hacía con frecuencia. No. Jesús llegó porque sabía que tenía algo importante para hacer. Y dice que llegó cerca de la puerta de la ciudad y que llevaban todos, allí un grupo de personas evidentemente, a enterrar a un difunto. Había muerto una persona justo en el momento cuando Jesús llega. Qué notable, pero
al oyente le digo, presta atención, mira, este difunto, este que había muerto, era el único hijo de su mamá. Y para colmo, su mamá era viuda. ¡Pah! Toda completa. Toda completa, Daniel, un garrón, pobre, se muere un muchacho y deja sola a su mamá, y su mamá, para colmo, era viuda. Miren, si algo triste le podía pasar a una mujer en aquel entonces, es ser viuda. Pero algo mucho más triste era cuando la situación se agravaba, cuando además de ser viuda, su hijo, que seguramente le ayudaba en los quehaceres de la casa y en la mantención y en la economía del hogar, su hijo se había muerto. Así que Jesús llega en el momento que un grupo de personas sale de Naín para enterrar a un muchacho cuya madre era viuda y ahora se queda sin su hijo, ahora se queda sin su sostén. Qué notable. ¿Por qué habrá muerto chico? No lo sabemos. ¿Le habrá picado una víbora? ¿Se habrá caído de una montaña? ¿Le habrá alcanzado alguna enfermedad muy severa que no encontró médico que la cure? No sabemos, pero lo importante acá en la narración es que, según lo que dice Lucas, Jesús llega a Naín cuando están sacando a un joven para ser enterrado. ¿Dónde lo llevaban? Bueno, afuera de la ciudad, algún terreno que estaría justamente dedicado como cementerio para enterrar a los muertos de aquella zona. Hijo único de una madre muy viuda y había muerto. Ahora, qué notable, dice también Lucas, es interesante el dato, que en ese momento había con ella, o sea, con la pobre mujer viuda que había perdido el hijo, mucha gente de la ciudad. Ahora, tristemente, no le prestamos mucha atención cuando una persona muere. A veces estamos demasiado ocupados para ir a un velorio o para darle el pésame a aquellos que han perdido un familiar o un ser querido. Pero en aquel día, el pueblo estaba triste junto con la viuda. Y estaba todo el pueblito alrededor de ella, junto con la viuda, dándole su apoyo y su ayuda. Dice que había mucha gente de la ciudad. Y dice el versículo 13, estoy en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, que el Señor la vio. Vio a la viuda. Y dice que se compadeció de ella. Qué notable. A ver si podemos imaginarnos un poquito la escena. Sale un grupo de personas con una mujer viuda que perdió a su hijo. En el mismo momento que Jesús llega y la ve. En el grupo de personas que sale una viuda, sale un montón de personas, sale un catre sobre el cual está puesto un difunto, pero ese es el grupo de la muerte. Allí hay tristeza, allí hay desconsuelo, allí hay amargura. Ustedes saben que se usaba que cuando una persona moría, salía adelante de los que iban caminando para ir al cementerio, salía una persona que a alta voz decía buenas cosas del que había muerto, o sea, hacía una buena propaganda del que había muerto, anunciaba las virtudes del que había muerto, probablemente decía hijo único, de madre viuda, gran trabajador, paga todos los impuestos, es sano, es respetuoso, querido en el pueblo. Este hombre iba gritando las virtudes del difunto, pero también había un grupo de mujeres que, como en el norte de nuestro país, en la Argentina se sigue usando, lloraban. Eran las lloronas. Así que en el grupo de la muerte salía el que hablaba bien del difunto y también las mujeres que lloraban. Algunas lloraban porque realmente sentían la muerte del joven, pero otras lloraban porque les daban unos pesos para que lloren, porque de esa manera contagiaban el dolor de la viuda a los demás. Pero ¿sabes una cosa? Daniel y Carlos saben una cosa, que también había músicos. Sin duda en el pueblito había algún músico. Y los músicos también acompañaban el último camino del muerto, tocando algún instrumento y cantando algún salmo de despedida. Así que imagínense la idea del alboroto. Se murió un joven, hijo de madre viuda, y sale del pueblo. Cuando sale del pueblo, llamado Naín, llega Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que primero ve? Ve a la mujer. Eso dice la Escritura. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció de ella. Frente a Jesús, el grupo de la tristeza y de la muerte. Y con Jesús, el mismo autor de la vida, la esperanza, la posibilidad de volver a vivir a aquel que había muerto.
Así que Jesús se compadeció de ella. ¿Sabe que compadecerse significa ponerse en lugar de ese que está sufriendo? Jesús se entristeció de gran manera viendo cómo esta mujer, y conociendo su historial, ahora quedaba sola, sin sustento, siendo para ella una vergüenza y profundamente dolida en su corazón. Pero Jesús se compadece de ella y fíjense lo que le dice. Le dice, no llores, no llores. Qué llamativo, ¿no? Que le diga no llores. La verdad que lo que podía hacer la mujer era justamente llorar amargamente. Pero solo Jesús, por ser quien es, tuvo y tiene autoridad para cambiar nuestro llanto en gozo. Y para decirnos aún la circunstancia más difícil, yo estoy presente, yo estoy aquí, yo soy real, yo existo. Bueno, como le dijo a la mujer, no llores. Y fíjense lo que dijo Lucas al escribir el Evangelio. Después que Jesús le dijo, no llores, se acercó al féretro. Es decir, se acercó a ese catre en el cual el muerto estaba siendo llevado. Y bueno, el final de la historia se lo cuento después que escuchemos una canción. Con lo puesto y nada más, tras la puerta olvidó su niñez y algunas cosas. Cruzó el campo y se marchó, decidido a cambiar su lugar en este mundo. Con un bolso gris lleno de ilusión, emprendió el viaje. Hacia el puerto caminó y en la calle se abrazó a un amigo y lloraron. Desde el barco divisó que la orilla se perdió y con ella su pueblito. Tiembla de emoción y en su canción una esperanza. Soñaba con encontrar el camino, la verdad y la vida verdadera. Al llegar nunca pensó que en el suelo que pisó Dios le estaba esperando. Nada fue igual, todo fue mejor con el En este viernes, con un poco de lluvia, estamos acá en la 87.9 FM Uruguay, una radio que tiene sus años y su premio por trabajar acá en la ciudad de Rosario, y le estamos muy agradecidos por abrir la puerta, y también le estamos agradecidos a ustedes que están del otro lado. Les decimos que si se quieren comunicar al 428-5500 tienen la posibilidad de ganar un CD de música cristiana que lo vienen a retirar, Dios mediante, el viernes que viene. Y bueno, nuestros invitados estaban desarrollando un tema muy especial, ¿no? Y hablaba sobre el encuentro de Jesús y la viuda. ¿Y qué pasó, Edgardo, con Jesús y la viuda? Bueno, Carlos, lo que viene ahora es muy interesante. Para los que se sumaron ahora, brevemente les digo lo que venía pasando en la historia. Jesús llega a un pueblo y nota que está saliendo del pueblo una caravana de personas que llevan a un joven para ser enterrado porque había muerto. En medio de esa caravana iba la mamá del joven.
que lo había perdido a él, había perdido a su hijo, pero para colmo, esta mujer, dice Lucas en el Evangelio, que era viuda, con todo el problema que eso y la angustia que eso significaba para ella. Pero Cristo, dice Lucas, que la vio y tuvo misericordia de ella. Y entonces le dijo, no llores. Hasta acá habíamos llegado. Ahora Lucas dice que después de decirle a Jesús, no llores, Jesús se arrimó, se acercó al féretro. Yo creo sinceramente que no era ni un féretro, ¿viste, Carlos? Para mí no era un cajón. Para mí era solamente, como se usaba entre la gente común del pueblo en aquel entonces, una especie de catre. Allí en ese catre estaba el difunto, probablemente tapado con una sábana. Tal vez la mamá había dado la sábana más linda que tenía, y su carita seguramente iba tapada con un pañuelito. Jesús se arrimó, y al arrimarse, los que lo traían automáticamente se detuvieron. Pero qué notable, en medio del griterío, del llanto y de la confusión, habiendo un grupo que dijimos que era el grupo de la angustia, de la muerte, de la desazón, de la tristeza, y un grupo que venía con Jesús, que es el autor de la vida, Jesús se planta, toca al muerto y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Vos imaginate, Carlos, imaginate, Daniel, lo que habrá sido eso. Más de uno debe haber dicho, ¿qué dice este hombre? Diríamos nosotros, ¿con qué desayunó? Está boleado. ¿Cómo va a decir levántate? ¿Acaso no le dijeron que estaba muerto? Jesús sabía que estaba muerto. Y por eso Jesús en su soberanía vino ese día. Y por eso llegó en el momento oportuno para tratar con la viuda. Y le dijo, levántate. Y dice el versículo 15, entonces el joven que había muerto se incorporó, o sea, se levantó y empezó a hablar. Y Jesús se lo dio a su mamá. Qué notable, qué maravilla. De estar muerto a volver a la vida. Yo me imagino la experiencia de este jovencito, ¿no? Habrá dicho, ¿qué hacen todos esto acá al lado? ¿Por quién están llorando? Che, cuéntenme, ¿quién se murió? Él había estado muerto hasta que Jesús intervino y le dio la vida. Claro, por supuesto, Lucas dice que todos tuvieron miedo, pero que también daban gloria a Dios y decían, Dios ha visitado su pueblo. Esto en especial que quiero decirle para nuestros queridos oyentes en esta tarde. Cristo siempre llega a nuestra vida de manera oportuna. Cristo no está demasiado ocupado como para no tener en cuenta tus dolores, tus tristezas y tus preocupaciones. Cristo nunca llega tarde. Cristo no demora venir a tu encuentro. Cristo en su soberanía, como en aquel caso, con la viuda y con el difunto, sabe por qué estás pasando vos. Ahora, según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, todos estamos muertos en delitos y pecados. Esto significa que a causa de nuestra desobediencia no podemos tener comunión con Dios, ni tampoco disfrutar de su cuidado y de sus bendiciones. Pero lo que es peor aún, estar destituido de la gloria de Dios, ¿sabés, Carlitos, que significa estar condenados a morir, separados de Dios, en el infierno por toda la eternidad? Sí, en el infierno no es un invento nuestro, así como la Biblia habla del cielo para los redimidos, también habla del infierno para aquellos que no creen en Cristo como Salvador. Así que si hay entre nosotros, entre nuestros oyentes, alguna persona que realmente se siente deudor de Dios, sabe que ha equivocado su camino, reconoce que está viviendo en pecado, según la Biblia, está espiritualmente muerto. Pero como Dios en la persona de Cristo llega siempre de manera oportuna, hoy llega aquí a la emisora y por medio de Radio Uruguay le dice a todos los oyentes, yo tengo misericordia de vos, yo tengo amor por vos, yo quiero que tu vida sea transformada. Estás muerto, casi como este difunto, siendo llevado para que tu existencia termine. Para muchos, inclusive, probablemente esta sea tu experiencia, vos estás acabado, ya no hay nada que hacer con tu vida. Tal vez vos, querido oyente, lo decís de vos mismo, no doy más, estoy liquidado, no sirvo para nada, la familia me ha despreciado. Bueno, Cristo llega esta tarde en un momento oportuno y Él actúa igual que como actuó con la viuda de Naín. Él se acerca y te toca, y al tocar tu corazón te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dice, todos los que tengan sed,
vengan y beban de mí. Su sed será calmada. Jesucristo está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté espiritualmente muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Jesucristo es Dios hecho hombre, quien decidió venir a este mundo y plantar su tienda de campaña por unos pocos años para revelar la gloria de Dios y para entregarse a morir en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos estamos como aquel difunto, muertos, terminados, acabados y condenados. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar de religión? No. ¿Hay que estudiarse la Biblia de principio a fin? No, tampoco, aunque sería bueno que lo hiciéramos. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse de los pecados. Y hay que reconocer que estamos terminados, que nos hemos equivocado, que hemos vivido sin tener en cuenta el plan de Dios. Nos hemos dado cuenta que sin Él nada podemos hacer y que hoy la Biblia nos revela que podemos tener una nueva oportunidad. Si Cristo nos da su vida, vida abundante y vida eterna. ¿Cómo conseguirlo? ¿Qué hay que pagar? Nada. Cristo ha pagado el precio de nuestra salvación cuando se entregó a morir en la cruz aquel día. Pero la gloria del mensaje que Cristo murió, resucitó, vive y hoy es Señor. Y nosotros quisiéramos que vos, que escuchás esta emisora, este programa todos los viernes, hoy puedas hacer lo mismo que hicieron aquellos que vieron al hijo de la viuda resucitado. Que vos también puedas decir, Dios me ha visitado con su salvación. He escuchado su plan y ahora, creyendo, soy hecho hijo de Dios. Qué lindo que esa sea la decisión que tome cada uno de aquellos oyentes que en esta tarde nos está acompañando. Deseamos sinceramente, de todo corazón, que el Señor les bendiga y que vuelvan a tener vida que no tienen, arrepintiéndose de sus pecados y confiando su vida al Señor Jesucristo. Paralelamente a lo que está diciendo el predicador, el invitado, estaba pensando en la viuda, ¿no? en la mujer, en la multitud y en el difunto, en la similitud de aquellas personas que están escuchando. Y normalmente en aquel día que yo acepté a Cristo, es que Cristo conocía el corazón de la viuda, conocía el corazón del que había fallecido y conocía el corazón de la multitud. Y uno dice, ¿cómo puede ser si venía? Dice que llegó a Naín, pero ya la conocía. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Él era el poderoso que conoce todas las cosas. Totalmente. Y me conoció a mí. Y no te voy a contar lo que yo era, Edgardo, pero se dignó a morir por mí. Y se va a dignar. ¿Cómo no dignarte tú a escuchar, acercarte, como decía el predicador hoy, el invitado, que Dios te conoce? Que Dios conoce tu vida, tu dolor por lo que estás pasando. Y hay algo que Dios no quiere. De que termines muerto. No quiere. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Y no depende de Él, en este caso. No depende de Él. Depende de vos. Como hemos escuchado en esta radio, en algunas predicaciones o en algún momento de dolor, ¿y dónde estaba Dios? Justamente. No depende de Dios, depende de vos. De que hagas lo que decía recién el invitado. Abres tu corazón, te arrepientas y puedas aceptarlo. Gloria a Dios del universo y a su Hijo Jesucristo, canten las alabanzas al Señor. Reconozcan su grandeza, su hermosura, su belleza. Él es el elegido entre 10,000. Su amor me alcanza, su bondad
me salva. Su poder me cambia. Siento que nada que se parezca a mi Dios. No hay nada que se parezca a mi Dios. No hay nada que se parezca a mi Dios. No hay nada. Mencionaba el invitado, que está en la Biblia, todo lo que buscamos está en la Biblia, todo lo que decimos está en la Biblia. Por eso, con el respeto y el debido respeto al invitado, insisto con lo que siempre digo. No crea en nosotros, vaya a la Biblia, la fuente en la cual va a encontrar lo que leyó tanto el hermano como lo que Dios desea para su vida. ¿Tuvimos un llamado telefónico? Sí, tuvimos un llamado, tuvimos un oyente que llamó y se ganó un CD. Bien, ahí. Y se lo vamos a entregar, digo, mediante el viernes que viene. El viernes que viene. Y decirles que nos encanta saber que está del otro lado. Hace más de 24 años y la oración que siempre repetimos es a favor de lo que están del otro lado. No de la necesidad y apuntar a la necesidad, no, sino apuntar a que ustedes puedan buscar por sí mismos en la palabra de Dios, buscar a ese Dios que le ama. Oramos. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, como decía tu palabra y como nos refrescaba el que nos visita hoy, tu Hijo, que nos dice que tú estás, que tú llegaste, que tú no nos abandonas, que tú nos conoces y que tú necesitas hacer obra a favor nuestra. No es que necesitas porque tienes que hacerla, sino te place favorecernos, como salvarnos, llevarnos hacia el cielo, pero también está lo del otro lado, lo nuestro, reconocer nuestros pecados, reconocer las cosas malas que hicimos y dejarnos restaurar para emprender una vida nueva, un camino nuevo, y no el mal, la tristeza, la amargura, como esas personas que van directamente al cementerio, muertas, si no hay vuelta atrás. Pero con Cristo, y con Cristo se puede, con Cristo hay vida y en abundancia. Le damos gracias por las personas que están escuchando, por las personas que escuchan el mensaje, por las personas que están del otro lado. Y pedimos Señor, por las personas que están en eminencia, así como los presidentes, los gobernadores, los intendentes. Padre, que tú les des una luz para que ellos puedan tomar decisiones a favor del pueblo. Te pedimos por las personas que están buscando trabajo, por las personas que están buscando hogar nuevo. Te pedimos por Luciana, Señor, que ya se recibió de enfermera, que tiene el título, que tú les des un trabajo digno. Te damos gracias también por la familia Lara y Ismael, que ya están viviendo en su casa ya con Francesco, que el sábado pasado vino a estar con nosotros. Te pedimos para él todo lo bueno de tu mano, la salud y todo el amor que él pueda tener en nuestro camino. Gracias, así como oramos por Danisa y Jairo, por Evangelina y Oscar, te damos gracias, porque de una u otra manera tú te muestras sabiendo de que traer un niño al mundo para nosotros es una bendición de lo alto.
Bendice al predicador, bendice su congregación y bendice lo que nos queda de este viernes y nos despedimos hasta el próximo viernes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Seguimos y te decimos gracias por estar del otro lado. Gracias también, Axel, por acompañarnos. Te pedimos que te quedes acá en FM Uruguay. Quédate porque ya viene Susana por un mundo feliz. Y muchas gracias, Edgardo, ¿no? Un saludo, ¿querés saludar? Aprovechar. Gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad que pasé un momento muy lindo, que el Señor los bendiga.